Dos hombres vestidos con trajes oscuros caminaban con decisión por un pasillo austero de paredes blancas. Sus pasos resonaban por el pasillo vacío. Ninguno de los dos hablaba, mientras se acercaban a unas puertas dobles y bajaron al sótano. Estaban en el banco de cerebros de Cambridge del hospital de Addenbrooke's. De los pisos superiores llegaba un alboroto, el parloteo interminable de los visitantes, el sonido de los anuncios por megafonía y el sonido de las ruedas de los carritos. Pero ahí abajo, en esa planta del hospital, todo estaba tranquilo y en silencio. Los hombres se detuvieron cuando llegaron a otra puerta. Uno de ellos llamó y una voz desde dentro los invitó a pasar. Allí fueron recibidos por un tesoro de artículos. Los estantes, doblados bajo el peso de frascos, cajas y archivos, decoraban las paredes. En el otro lado había un congelador, con la tapa levantada, y una señora que vestía una bata blanca de laboratorio estaba explorando su contenido. Sacó una caja envuelta en plástico transparente con una etiqueta en la parte superior. En una pegatina pegada a un lado de la caja se leía «Órganos humanos». En su interior, los dos hombres pronto se darían cuenta de que había parte de un cerebro humano. De hecho, el cerebro de una mujer. Esa mujer, al morir, había donado su cerebro a la ciencia. Durante muchos años se mantuvo almacenado, listo para ser estudiado por científicos y utilizado para avanzar en la comprensión de la medicina. Pero, en un giro del destino, este cerebro, en lugar de ser utilizado en nombre de la ciencia, terminaría siendo utilizado en nombre de la justicia. Se convertiría en la clave, en la prueba irrefutable para resolver un asesinato. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 6. El cerebro humano. El día que murió Diane Stewart, el 25 de junio de 2010, fue uno de esos días soleados de verano que escasean en Inglaterra. En Bassingbourn, un pueblo frondoso al sur de Cambridgeshire, la temperatura era de 26 grados. Los pájaros cantaban y el aire estaba cargado de calor, como promesa de la temporada que se avecinaba. En Poplars Farmhouse, Diane Stewart, secretaria de un colegio local, estaba aprovechando al máximo la luz solar. Estaba cuidando de sus flores en sus macetas colgantes, que estaban preciosas como siempre. De hecho, las habilidades de jardinería de Diane habían sido durante mucho tiempo la envidia de su vecina, Vanessa, quien comentó lo bonitas que estaban las flores ese día. Las dos mujeres, que habían vivido una frente a la otra durante casi 30 años, habían conversado brevemente en la calle mientras Vanessa salía a hacer unos recados. Fue una conversación breve, como todas las que habían tenido a lo largo de los años. Diane, de 47 años, siempre estaba hablando con alguien. Extrovertida y sociable, había hecho muchos amigos desde que se mudó a unos pocos kilómetros desde Shepreth a Bassingbourn unos años atrás. Su familia se había adaptado muy bien a la comunidad. Diane tenía 2 hijos con su esposo Ian, Oliver, que tenía 15 años, y Jamie, que tenía 18. Ambos asistían al instituto local. Y su padre, Ian Stewart, también se había instalado a la perfección en su nueva ciudad.
Vanessa, la vecina, describía a los Stewart como una unidad familiar perfecta y feliz. Y este día soleado era algo normal en su perfecta vida familiar. Hasta que, bueno, dejó de serlo. El sol rebotaba en el parabrisas cuando Ian, de 47 años, conducía a casa después de hacer unas compras. Volvía de comprar una baguette para la cena. Planeaban celebrar que su hijo mayor acababa de aprobar su examen de conducir. Tal vez, debido a que ya tenía en mente la copa de vino que deseaba disfrutar en el jardín con su esposa, se olvidó su cartera y tuvo que volver. Entró por la puerta y llamó a Diane. Dejó las llaves del coche en su lugar habitual en el recibidor y se dirigió a la cocina. Pero cuando salió por la puerta trasera, hacia su adorado jardín, lo que Ian vio le heló la sangre. Diane estaba tumbada en el césped, junto a un cesto de ropa limpia que claramente acababa de recoger del tendedero. No se movía. Corrió hacia ella y trató de despertarla, de revivirla, pero no respondió. Ian, con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo y llamó frenéticamente a emergencias. «A mi esposa le ha dado un ataque, no se despierta», le dijo al operador. Cuando le preguntaron si su esposa respiraba, respondió: «No, creo que no, no». La noticia corrió como la pólvora en los minutos posteriores a que Ian descubriera a Diane. Era el peor de los casos, su peor pesadilla, y sucedió en un precioso día, en un bonito lugar. Victor Nixon, un vecino que vivía en la misma calle, ayudó a guiar a los paramédicos de la ambulancia aérea a la casa de los Stewart. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente con la esperanza de mantenerla con vida. En posteriores declaraciones a la prensa, Victor recordó el terrible momento en el que vio a los paramédicos hacer un gesto de un pulgar hacia abajo y negar con la cabeza. Después de eso, dijo, dejaron de intentar reanimarla. Al mismo tiempo que la ambulancia estaba en camino, Vanessa, que era enfermera, volvió a casa y vio el cuerpo de Diane. Más tarde les diría a los periodistas que notó la falta de sangre y recordó haber pensado que Diane, incluso acostada boca abajo sobre la hierba, seguía siendo perfecta. Oliver y Jamie también llegaron a casa y vieron las ambulancias y los coches de policía, bordeando su jardín delantero y por toda la calle. Vieron a su madre tirada en la hierba y a su padre llorando. Mientras los vecinos calmaban a los niños angustiados, los paramédicos declararon la muerte de Diane. ¿Qué narices había sucedido para perturbar una tarde tan idílica de una manera tan inesperada y traumática? Una investigación posterior en ese mismo año concluyó que Diane había sufrido una muerte súbita por epilepsia. La vecina, Vanessa, recuerda lo sorprendida que estuvo con ese veredicto. Sabía que Diane sufría de epilepsia, pero en todos los años que la había conocido no había sido ningún problema. En Gran Bretaña, la epilepsia mata a unas 500 personas al año, pero Diane no había sufrido un ataque durante 18 años. Entonces, ¿por qué ahora? Inesperadamente. Nadie sabía qué había desencadenado el trágico evento ese día en el jardín. Solo sabían que Diane se había ido, y todos estaban desconsolados. Después de la muerte de Diane, la comunidad apoyó mucho a Ian. Su dolor era palpable, pero parecía decidido a seguir adelante por el bien de sus hijos. La cremación y el funeral se llevaron a cabo en la iglesia del pueblo local, y el servicio estuvo a cargo del reverendo Donald McFadden, quien lo describió como un asunto sombrío, con todos los familiares y amigos de Diane expresando su dolor y respeto. Las flores eran preciosas, un verdadero tributo a Diane. Ian pareció tomarse el funeral con calma. Algunos pensaron que su comportamiento era frío y extraño, pero a lo mejor no era tan extraño. Cada uno expresa su dolor de diferentes maneras. Pero, de nuevo, en las siguientes semanas, algunos comportamientos de Ian también llamaron la atención. Por ejemplo, compró un nuevo coche deportivo MG rojo. Siempre había querido uno. Y le dijo a la gente que era para levantarle el ánimo.
Quizás la muerte prematura de su esposa fue el recordatorio que Ian necesitaba para vivir la vida al máximo. Seguro que es eso, se convencieron amigos y familiares. Después de todo, Diane estaba lejos de ser olvidada. Y en la muerte, al igual que en la vida, era obvio lo bondadosa y desinteresada que había sido. Tanto es así que Diane se había registrado como donante de órganos unos años atrás, expresando el deseo de donar su cerebro a la ciencia. La temprana muerte de Diane fue una historia trágica y desgarradora. Pero, más que un final, la muerte de Diane es solo el comienzo de esta historia. 6 años después, en abril de 2016, nuestra historia continúa en Royston, Hertfordshire, a tan solo unos kilómetros de donde la dejamos. Una vez más, Ian está hablando por teléfono con emergencias. Su voz es nerviosa, incluso desesperada. Ian quiere presentar un informe oficial, le pide ayuda a la policía. Su prometida ha desaparecido. Todos estaban encantados de que después de la muerte de su primera esposa, Diane, Ian encontrara de nuevo el amor, esta vez con una escritora local llamada Helen Bailey. Helen tenía 51 años y también vivía en Hertfordshire. Había escrito más de 20 libros, incluida la famosa serie de Electra Brown. Tenía éxito, era muy respetada y tenía reputación de ser amable y sonriente, pero la vida de Helen, como la de Ian, no había estado libre de angustia. El esposo de Helen, John, había muerto repentinamente en 2011, durante unas vacaciones en Barbados. Le atrapó una corriente en el mar y se ahogó. De hecho, fueron estas trágicas pérdidas las que unieron a Ian y Helen, después de conocerse en una página web de duelo. La pareja rápidamente estableció una conexión. Ambos eran inteligentes y curiosos. Ambos amaban la jardinería. Y tan solo un año después de conocerse, en 2013, compraron una casa juntos en la calle Baldock, en Royston, una ciudad suburbana a solo 72 kilómetros de Londres. Ian y Helen planeaban casarse y comenzaron a planificar cómo sería su gran día. Helen, organizada y con visión de futuro, se puso en contacto con sus abogados y redactó su testamento. Quería proteger a su prometido y asegurarse de que estuviera cubierto económicamente si ella moría. Después de todo, nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. En febrero de 2016, Helen tenía bastantes problemas de sueño y estaba agotada. Les dijo a sus amigos que tenía mucho sueño la mayor parte del tiempo y que no sabía por qué. ¿Ansiedad, tal vez? ¿Estrés? ¿Quizás un problema médico? Investigó el problema en Internet, escribiendo cosas como «Estoy muy cansada», «¿Por qué tengo tanto sueño?» y «Me quedo dormida por la tarde». Pero independientemente de la solución que la web ofreciera, Helen decidió seguir el consejo de su esposo. Él había tenido problemas de sueño antes y confiaba en un medicamento en particular para dormir, llamado Zopiclona, que a menudo se recetaba para tratar el insomnio. Pero, aunque el problema del sueño era irritante, no era tan horrible como para que Helen desapareciera, o algo peor. Así que cuando Ian presentó el informe de desaparición a la policía el 15 de abril de 2016, les dijo que no podía entender qué podría haber llevado a su esposa a desaparecer. Sus únicas pistas eran que parecía haberse llevado a su querido Tekel, Boris, con ella. Y el hecho de que hubiera dejado una nota que decía «Necesito un tiempo a solas». Como un recuerdo de 6 años atrás con la muerte de Diane, Ian volvió a sentir el apoyo de la comunidad local. Los amigos iniciaron una búsqueda para encontrar a Helen. Ian pagó para que se publicaran carteles por todas partes e incluso se llevó a cabo una barrida con perros para crear conciencia sobre la búsqueda de Helen. Las noticias locales publicaron muchos artículos. Después de todo, Helen era una de las figuras más destacadas de Royston. La policía de Hertfordshire siguió los protocolos habituales en una investigación de personas desaparecidas, siguiendo cada línea de investigación, entrevistas a amigos e incluso a viejos conocidos que Helen no había visto en años.
e Ian, afectado, esperó noticias. Pero a medida que los días se convertían en semanas y meses, no hubo noticias de Helen, y ninguna pista sobre dónde podría haber ido. En los meses posteriores a la desaparición de su esposa, Ian se mantuvo ocupado. Se fue de vacaciones a España y renovó su bono de temporada del Arsenal utilizando la cuenta conjunta que compartía con su esposa. Parecía que estaba buscando cualquier actividad que pudiera distraerle de su sufrimiento. Por otro lado, la investigación policial sobre el paradero de Helen estaba muy avanzada, y los investigadores, que se habían pasado meses revisando las cuentas de Ian y Helen, descubrieron algunas discrepancias preocupantes. Descubrieron que el 11 de abril de 2016, el mismo día en que se informó de la desaparición de Helen, se modificó una domiciliación mensual de la cuenta bancaria de Barclays de Helen Bailey a la cuenta conjunta del Santander de la pareja. La cuenta pasó de 600 libras a 4.000. Más tarde se descubrió un pequeño fragmento de información que decía 4.000 libras en el portátil de Stewart. ¿Ian hizo ese cambio? Y si fue así, ¿por qué? Aún más extraño fue que el 16 de abril de 2016, Ian condujo hasta la casa de vacaciones de Helen en Broadstairs, Kent. Una casa que ella había comprado hacía unos años. Los informes telefónicos y de banda ancha mostraron que el teléfono de Helen se había conectado al wifi en la dirección de Broadstairs, el mismo día que Ian la visitó, lo que les hizo sospechar de inmediato. ¿Había estado Helen allí con Ian? ¿La había visto? ¿O podría ser que Ian tuviera el teléfono de su prometida? Y de ser así, ¿por qué no se lo había dicho a la policía? ¿Qué significado tenía todo aquello? El 11 de julio, 3 meses después de la desaparición de Helen, la policía realizó un registro en la casa de la pareja. Registraron meticulosamente cada habitación, cada cajón, rincón y grieta. Revisaron el papeleo, registraron el jardín, aunque no dijeron específicamente qué estaban buscando. Mientras los agentes con monos forenses invadían la casa, 2 investigadores arrestaron formalmente al incrédulo Ian Stewart, bajo sospecha del asesinato de la señora Bailey. Estaba estupefacto. ¿Es una broma? Seguido de «¡Maldita sea! ¿Por qué?» Y luego «¿Habéis encontrado a Helen?» Interrogaron a Ian, aunque se negó a responder durante todo el interrogatorio, acogiéndose a la respuesta de «sin comentarios». Entonces, siguiendo al pie de la letra la ley, Ian pudo irse a casa tras 24 horas. Le dejaron en libertad. La policía estaba convencida de que Ian había estado involucrado en la desaparición de su prometida, pero aún no podían demostrarlo. No tenían ninguna pista de que Helen estuviera muerta, y mucho menos una prueba irrefutable que apuntara a que Ian fuera el culpable. Pero la pregunta que Ian había hecho a los agentes cuando lo arrestaron, ¿habéis encontrado a Helen?, pronto encontraría respuesta. 4 días después, la policía hizo un horrible descubrimiento. Mientras los agentes exploraban todos los rincones de la residencia Stewart Bailey, se toparon con un olor repugnante y rancio proveniente de una fosa séptica debajo del garaje. Posiblemente no era tan raro viniendo de una fosa, pero hizo que la búsqueda fuera mucho más exhaustiva. Cuando la policía finalmente levantó la tapa de la fosa séptica, el horror que los recibió fue inimaginable. Allí estaba el cuerpo sin vida de Helen Bailey, sumergido en aguas residuales, con Boris, el tekel, a su lado. También había una funda de almohada, un juguete de Boris y 2 bolsas de basura entre los efluentes. Arrestaron nuevamente a Ian y le pusieron bajo custodia. La policía sabía que tenían al culpable. Fue necesario un largo proceso de excavación para recuperar el cuerpo de la señora Bailey y el de Boris, el perro, de la fosa séptica. Al haber estado en el tanque durante 3 meses, estaban en un nivel avanzado de descomposición. Sin embargo, sus cuerpos permitieron formular una línea de eventos en el tiempo. Esta línea de tiempo formaba parte del rompecabezas para descubrir exactamente qué le había sucedido a Helen Bailey.
La teoría establecida era que el 11 de abril de 2016, en algún punto entre las 10:51 de la mañana y las 2:30 de la tarde, Ian había drogado a Helen con las pastillas para dormir que le había recomendado que tomara. Después de todo, ya las tenían en casa. En su estado de estupefacción, inducido por la zoplicona, él la había asfixiado con su almohada antes de llevar su cuerpo al garaje y arrojarlo a la fosa séptica. Boris, el perro, fue el siguiente, poco después. El examen patológico también planteaba una posibilidad siniestra. Al examinar los pulmones de Helen, no pudieron determinar que ya estuviera muerta cuando la tiró a la fosa séptica. Todas las señales apuntaban al prometido de Helen. Le enviaron a prisión mientras la fiscalía construía urgentemente un caso en su contra. Pero, a pesar de la creciente evidencia, Ian manifestó su inocencia. Estaba convencido, incluso indignado, ante la sugerencia de que hubiera sido capaz de hacerle daño a Helen. Eso fue hasta que salió a la luz un nuevo dato extraño. Se entregó a la acusación una declaración del caso de la defensa, emitida antes del juicio y aprobada por el propio Ian. Contenía un bombazo. Ian ahora afirmaba que 2 hombres eran responsables del secuestro de Helen. Cuando se negó a cumplir con sus demandas de rescate, Ian dijo que asesinaron a Helen antes de deshacerse del cuerpo. Incluso dijo sus nombres, Nick y Joe. Pero, ¿quiénes eran Nick y Joe? ¿Por qué Ian nunca los había mencionado antes? ¿Fueron simplemente su último intento de persuadir a la justicia? Ian le dijo a la policía que inicialmente mantuvo en secreto el secuestro de Helen a manos de Nick y Joe debido a las amenazas a Helen. Pero nada cuadraba. Ian no podía proporcionar ninguna prueba de que esos misteriosos secuestradores se hubieran puesto en contacto con él. No había nada que corroborara sus afirmaciones y la policía, junto con la fiscalía, avanzaron con el juicio, listos y decididos a que Ian se responsabilizara de su crimen. El juicio de Ian Stewart comenzó el 10 de enero de 2017 en el Tribunal de St. Albans Crown. La primera línea de la declaración de apertura de la acusación expuso su posición, diciendo que el principal motivo del asesinato de Helen Bailey era el dinero. El tribunal escuchó que si el crimen de Ian no se hubiera destapado, habría heredado 4 millones de libras con la muerte de Helen. La acusación señaló que Ian estuvo tramando la muerte de su prometida durante meses y que calculó fríamente sus problemas de sueño como un precursor de su muerte. Los patólogos le dijeron al jurado que se encontraron rastros de la droga zoplicona en el pelo, el líquido de la cavidad torácica, el hígado y el músculo del muslo de la señora Bailey. Pero debido al largo tiempo que había pasado entre la supuesta hora de la muerte de Helen en abril y el descubrimiento de su cuerpo en julio, era difícil determinar cuánto había en su sistema cuando la mataron, aunque se había realizado pruebas en un intento de averiguarlo. De hecho, los expertos forenses tomaron muestras del pelo de Helen y las dividieron en 4 secciones para su análisis. Cada sección representa un periodo de 4 semanas, la más reciente siendo la más cercana al cuero cabelludo, mostrando a los analistas un perfil histórico. Se encontró zoplicona en los 4, lo que llevó a los expertos a la conclusión de que la droga encontrada en el sistema de Helen estaba por encima del nivel que los científicos reconocen como una toma única. Fue sistémico, afirmó la fiscalía. El 8 de febrero de 2017 comenzó el caso de la defensa e Ian Stewart subió al estrado de los testigos. Dando audiencia, amplió su versión de los hechos, de lo que afirmó que le había sucedido a Helen. Con voz clara y concisa, Ian le dijo al jurado que la nota de despedida de Helen era falsa. De hecho, Helen había sido secuestrada por 2 hombres llamados Nick y Joe. Ian afirmó que no se lo había dicho a la policía porque Nick y Joe habían amenazado a Helen y a los 2 hijos de Ian. Amenazas que, dijo, estaban lejos de serlo, según lo ocurrido. Una semana después, Ian se negaba a salirse de su historia.
El 13 de febrero, durante un contrainterrogatorio, negó enfáticamente las afirmaciones de que Joe y Nick fueran personas inventadas. De hecho, la acusación planteó que eran hombres que había modelado a partir de personas que ya conocía, 2 hombres de Bassingbourn. Los 2 hombres fueron llamados a la sala del tribunal para que el jurado los viera, lo que sugiere que la historia de Ian era, en el mejor de los casos, inverosímil. 3 semanas después, el jurado se retiró para considerar sus veredictos sobre los 6 cargos contra Stewart. No tardaron demasiado. Anunciaron su veredicto al día siguiente. El presidente del jurado se puso en pie y anunció el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos a Ian Stewart culpable de los 6 cargos. Ian fue sentenciado a un mínimo de 34 años tras las rejas y fue llevado inmediatamente a la cárcel. Pero, una vez más, este no es el final de nuestra historia. La investigación de la policía sobre la muerte de Helen reveló a un hombre calculador e intrigante, capaz de matar. Alguien motivado por el dinero y dispuesto a hacer lo posible para conseguirlo, elaborando cuidadosamente discursos engañosos para alcanzar sus propios fines. Estos no son rasgos que aparezcan de la noche a la mañana. Durante la investigación de la muerte de Helen, la policía investigó el pasado de Ian. La prematura muerte de su primera esposa fue a primera vista un trágico accidente. Pero de nuevo, fue un accidente del que Ian se benefició económicamente. Ella había muerto de una condición que aparentemente no la había afectado durante años. ¿Realmente cayó un rayo 2 veces? La policía decidió volver a investigar la muerte de Diane Stewart. Pero la investigación se topó con bastantes obstáculos. No solo se incineró el cuerpo de Diane, sino que no se realizaron pruebas toxicológicas completas durante el examen post-mortem del 2010. La única prueba de detección de drogas que se llevó a cabo fue en relación a un medicamento antiepiléptico, para ver si Diane había alterado su medicación de alguna manera. En aquel entonces, Ian dijo que Diane quería que la incineraran. Y él había organizado el funeral diligentemente, de acuerdo con sus deseos. Pero ahora, mirándolo en retrospectiva, sería justo todo lo contrario. ¿Fueron las acciones de Ian las de un esposo dolido que cumplía con los últimos deseos de su esposa, o era algo más calculado, como la intención de encubrir un crimen? 6 años después del evento, es algo difícil de establecer, pero la policía tenía una inusual línea de investigación que querían seguir. Si lo recuerdas, Diane había donado sus órganos, incluido su cerebro, a la investigación médica. Eso convirtió su cerebro en una de las casi 15.000 muestras almacenadas por la red de bancos de cerebros del Reino Unido. Ian había cumplido con los deseos de Diane, nuevamente como acto de un esposo obediente. Pero resultó que Ian había conservado, sin saberlo, pruebas vitales que contaban la causa de la muerte de su esposa. Los investigadores, liderados por el detective superintendente Jerome Kent de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, comenzaron la ardua tarea de rastrear el cerebro de Diane Stewart. Era una posibilidad remota. Probablemente ya había sido estudiado y evaluado, pero debían intentarlo. Y después de semanas de búsqueda, lograron un avance increíble al descubrir que los científicos aún no habían trabajado en el cerebro de Diane. De hecho, seguía estando almacenado en el hospital de Addenbrooke's, literalmente metido en hielo. Si eres un buen oyente, sabrás que las posibilidades de que los planetas se alineen de esta manera son escasas. Y el cerebro de Diane, algo que todos tenemos y que damos por sentado, se convirtió en la prueba irrefutable que desentrañaría esta inquietante cadena de eventos. Pero, ¿por qué? Se dictaminó que la muerte de Diane fue causada por epilepsia. ¿Por qué su cerebro fue tan crucial para esta segunda investigación sobre su muerte? Como sabrán los oyentes de esta serie, a menudo si hay humo, hay fuego. Del mismo modo, la policía tenía el deber de volver a confirmar a la familia de Diane que había muerto por causas naturales.
Inevitablemente, no estaban seguros después de lo sucedido a Helen. Pero mientras que las huellas dactilares, las huellas de zapatos y las salpicaduras de sangre son el pan de cada día de la ciencia forense, el tejido cerebral almacenado no está en el libro de jugadas estándar del investigador. Este fue un caso excepcional, y el cerebro de Diane fue una prueba excepcional. Se trajo a una serie de científicos y patólogos para volver a examinar el tejido cerebral de Diane. El profesor Safa Al-Sarraj, un neuropatólogo consultor del Hospital King's College, examinó cada nervio, tendón y sinapsis y encontró cambios en el cerebro consistentes con una isquemia temprana. Una isquemia es algo que el profesor Al-Sarraj definió como daño a las células. Por lo general, el daño causado por la falta de oxígeno y suministro de sangre. Entonces, ¿ese daño fue solo el resultado de un ataque epiléptico? El profesor creía que no. Dijo que es raro encontrar alguna prueba de isquemia en un ser humano sano. En cambio, lo más probable es que tal daño se encuentre en los casos en que una persona muere después de sufrir una respiración restringida durante más de 30 minutos. No es algo generalmente causado por la epilepsia. Otro eminente neuropatólogo no encontró pruebas positivas de una convulsión reciente, aumentando así la sospecha de que la muerte de Diane no fue ningún accidente. Pero, ¿qué otros secretos podría desvelar el cerebro de Diane? El doctor Nat Cary era un patólogo que trabajaba desde casa. Por aquel entonces ya conocía la vida y los crímenes de Ian Stewart. De hecho, le llamaron para proporcionar pruebas en el juicio por asesinato de Helen Bailey en 2017. Ahora se le pidió que participara en la nueva investigación sobre la muerte de Diane. El doctor Cary admitió que la muerte súbita e inesperada por epilepsia podría haber matado a Diane. Sin embargo, y el doctor Cary enfatizó el sin embargo, calificó esto diciendo que también existía la posibilidad de asfixia o interferencia en la mecánica de la respiración por el consumo de alguna sustancia. El doctor Cary también dijo que si Diane hubiera sufrido una convulsión repentina, habría esperado ver lesiones en la parte exterior del cuerpo de Diane, lesiones típicas de alguien que se cae al suelo durante un ataque. Pero como ya sabía de la primera autopsia, no era su caso. Para dar sentido a lo que podría haber sucedido, todos tenían en mente un posible motivo. Pero Vanessa, como le dijo a la prensa británica, no podía imaginar cuál podría ser ese motivo. Ella dijo, y cito, «Ian lo tenía todo, tenía una familia cariñosa, una vida maravillosa, simplemente no sabía lo afortunado que era y la gente hubiera dado lo que fuera por haber estado en su posición con una mujer feliz y amorosa. Algo no cuadra». Y no eran solo los amigos y la familia de Diane quienes clamaban por respuestas. Las personas cercanas a Helen también estaban muy involucradas en el caso de Diane Stewart. Si se les había escapado algo en la investigación sobre la muerte de Diane, eso desencadenó una cadena de eventos que los llevó a perder a Helen. Si Ian había matado a Diane, no lograron atraparle. En ese torbellino de sospecha, dolor e ira, Ian Stewart se consumía en prisión, vagamente consciente de la investigación que se estaba llevando a cabo. Sin saber que el cerebro de Diane estaba a punto de ser la prueba irrefutable que confirmaría su culpabilidad. Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diane Stewart en el Tribunal Crown de Huntingdon a principios de 2022. Junto a la familia de Diane y un grupo de amigos y vecinos de Bassingbourn, Ian asistió con aspecto pálido pero sin remordimientos. También asistieron algunos miembros de la familia de Helen Bailey. El cerebro de Diane era la joya de la corona de la acusación y llamaron al profesor Al-Sarraj como testigo principal. En el momento del juicio, el profesor Al-Sarraj trabajaba en unos 100 casos penales al año con la policía, pero el caso de Diane se etiquetó como inusual. Todos comentaron la naturaleza improbable de que el cerebro de alguien se utilizara como prueba tanto tiempo después de su muerte.
El profesor testificó que el cerebro de Diane había revelado daños que probablemente ocurrieran durante un periodo de entre 35 minutos a 1 hora antes de la muerte. Esto significaba que no era consistente con un ataque epiléptico mortal. Un ataque epiléptico puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco, provocando que las personas mueran mucho más repentinamente, no más de media hora después. Durante el juicio de Stewart, que duró 3 semanas, también se le dijo al jurado que no había otros signos de un ataque epiléptico, como morderse la lengua o lesiones que son más comunes en las convulsiones. Los expertos y científicos que testificaron dijeron en el juicio que la probabilidad de que Diane sufriera una convulsión mortal era 1 entre 100.000. Los miembros del jurado también escucharon posibles motivos de por qué Ian podría haber querido matar a su esposa. Había recibido casi 100.000 libras después de la muerte de Diane, incluidas 28.500 con 21 libras en seguros de vida y el resto de sus cuentas bancarias. Dinero para su nuevo coche MG rojo. El jurado escuchó eso y mucho más. Ian Stewart fue declarado culpable del asesinato de su primera esposa, Diane, en su casa de Bassingbourn, Cambridgeshire. El jurado tardó solo 2 días en dar su veredicto. El juez Justice Bryan, la persona que presidía el caso, hizo un resumen irrefutable. Le dijo a la corte: «Como bien sabemos, usted mató a su esposa, y es desgarrador escuchar esa llamada a emergencias. Estoy seguro de que fue una farsa de principio a fin. Diane ya estaba muerta, y usted la había asesinado». Al dictar la cadena perpetua a Stewart, el juez Justice Bryan también dijo: «Sin duda, nunca pasó por su mente que la donación del cerebro de Diane para la enseñanza y la investigación conduciría a su acusación y, por ende, a su condena por el asesinato de Diane Stewart». Después del juicio, el detective superintendente Jerome Kent, de la policía de Hertfordshire, el cual había dirigido la investigación, animó a otros agentes de todo el país a buscar pruebas similares en sus propios casos. Dijo: «No conozco ningún otro caso en el que la policía haya recuperado material almacenado para la investigación médica y posteriormente encontraran pruebas. Sin duda, animaría a otros policías a pensar en las muestras que podría haber tomado el forense durante esos exámenes patológicos iniciales y ver si todavía existen». Ian Stewart permanece hoy en prisión, cumpliendo el resto de sus condenas. Smoking Gun es una serie de podcast original de What's the Story Sounds. Está narrado por mí, Vicky Pascual. Y por mí, Paula García Lara. Y cuenta con el asesoramiento de la Academia Británica de las Ciencias Forenses. Su trabajo apoya la lucha internacional para mejorar las técnicas forenses, para compartir ideas y desarrollar las técnicas de criminología y científico-forenses del futuro. Si te ha gustado el episodio, deja tu valoración y comentarios.